Saludándolos a todos y vamos a arrancar hoy, casi nunca lo hacemos, pero voy a arrancar leyendo el texto. Miren, es tan interesante, este es un texto aparentemente muy sencillito. Tenía unas notas de hace por ahí año y medio de este texto que lo vimos por allá en otro sitio, en otro grupo. Me puse a mirar las notas y a preparar nuevamente porque siempre hay que buscar y hay que estar analizando, y les digo que totalmente distinto lo que a uno el espíritu le va poniendo. Ahí es cuando uno va entendiendo que la palabra siempre es nueva. Desde que uno, como vamos a ver en este texto, no pierda la capacidad de asombro. De las cosas más graves que nos puede pasar es que lo de Dios se vuelva rutina, les he dicho. Que Dios sea un adorno que voy moviendo de un lado para otro, que voy ubicando. Y entonces eso le pasaba a toda esta gente, le pasaba incluso a los jefes judíos, a estos dirigentes y a todos. Perdieron la capacidad de asombrarse. Y esa capacidad de asombrarse se pierde muy fácil, no solo en la palabra de Dios, sino en un atardecer lleno de arreboles. Ve lo mismo, ve el arco iris, ve luna llena, ve, uno hace un paseo a un sitio de naturaleza y como que no, yo no le veo gracia a esto. Esa es la misma cuestión. No, uno va perdiendo la capacidad de asombro, y cuando se pierde la capacidad de asombro, se va perdiendo la capacidad de discernimiento, la capacidad de descubrir nuevas cosas, la capacidad de descubrir las novedades de Dios, y entonces nos vamos quedando en simple rutina en este seguimiento. ¿Qué simple rutina? El martes hay reunión, ya mandaron el enlace, sí, ya lo mandaron, ya me metí, ya me conecté, y lo mismo. Y no va obrando y actuando esa palabra como termina este texto, que es muy impresionante. Mire, dicen, Jesús no hizo allí más milagros por su incredulidad y su falta de fe. Jesús no hizo allí más sanaciones, más obras, más actuaciones de lo que él hacía por su falta de fe. Porque es que las obras de Dios nunca son impuestas, dependen de nuestra libertad y nuestra respuesta. Y venimos ya vamos a ver el cambio, no crean que se me olvidó, ya lo vamos a leer. Venimos de Jesús Señor sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. En una de las orillas del lago de Galilea, ya va a decir que salió de allí, ese es el contexto, y volvió a su región. No dice exactamente a Nazaret, pero se puede deducir por el texto. Y yo quisiera que lo aplicáramos hoy a que volvió a nuestro hogar. Porque es que a veces lo sacamos, o a veces lo tenemos ahí, como les dije ahora, de adorno. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aquí somos católicos, en no moleste, aquí tal cosa. Normas y normas y normas. Y ya creemos conocer a Jesús, y nos vamos a dar cuenta, como en este texto, que a veces nos pasa lo mismo que a los propios parientes, paisanos y copartidarios de Jesús ahí en ese texto. Entonces dice así el Evangelio según San Marcos, perdón, que es el que estamos viendo en este ciclo de este año, capítulo 6, versículos 1 al 6. Son 6 versículos nomás, y como les digo, aparentemente muy sencillo, pero con grandes enseñanzas, como siempre. Si uno lo lee, vuelve y lo relee, pide espíritu, lo medita, vuelve y lo lee. Miren, uno se queda asombrado cuando va practicando la lección divina en textos sencillos, porque hay muchos textos donde decimos, no, es que aquí personajes para sacar de aquí y de allá, y aparentemente de textos así, desde que usted y yo pidamos el espíritu. Recuerden que la regla de oro, ¿cuál es? Descubrir lo que Dios nos quiere decir en cualquier texto. Obviamente hay unos más mejores que otros para determinadas enseñanzas y reflexiones, pero es descubrir lo que Dios nos quiere decir a través del autor sagrado. Esa es la regla de oro, está por allá en la carta de San Pedro. Entonces uno vuelve y lee, relee, medita, y el Espíritu va poniendo en nosotros lo que necesitamos escuchar, o sacar ese tesoro que escondido tiene ahí la palabra de Dios. Visita a Nazaret, dice el título, pero obviamente recuerden que las perícopas en la Sagrada Escritura eran seguido, no estaba separado en versículos y en capítulos. Eso fue Esteban Lanton, y se me va el otro, arzobispo de Canterbury, y Santos Panini, tal vez, los que dividieron la Escritura en versículos y en capítulos. Salió de allí, ¿de dónde? Recuerden, hija de Jairo, hemorroísa. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le seguían.
Volvemos a encontrar al Jesús itinerante, al que nunca se está quieto, al que nunca dice mi oficina es aquí, al que nunca dice solo los que vayan a la Eucaristía en el templo, ahí estoy, solo los que estén ante... No, no, siempre en movimiento, siempre itinerante, siempre buscando, siempre pendiente de cada uno de nosotros, y vino a su patria que hoy es nuestro hogar, y sus discípulos le seguían, o sea que ya volvió a su patria como maestro, no como carpintero. No dice, y volvió a trabajar en el taller de San José, supuestamente, pues según leemos de algunos textos, no, volvió con discípulos, o sea que ya se había convertido en maestro, y como sabían los de Nazaret, ni había estudiado, ni había ido a ninguna escuela de rabinos, ni sabían que hubiera, porque no tenía los recursos, asistido a alguna escuela de esas especiales. Sin embargo, vino como maestro, vino con otra realidad a su patria, como cuando uno regresa a Medellín, como cuando uno sale del país y vuelve a Antioquia, regresó donde sus paisanos, diríamos, donde sus coterráneos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Recuerden la costumbre de Jesús en el Evangelio según San Marcos de entrar a la sinagoga, de entrar de esa costumbre de ir a orar, de leer las Sagradas Escrituras, de estar en diálogo con su Padre. Entró en la sinagoga y se puso a enseñar. No nos dice qué se puso a enseñar. Ya sabemos que su cátedra era el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, está aquí, conviértanse y crean en la buena noticia. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene? 5 preguntas va a decir la multitud. Ojo, no dice los discípulos estaban maravillados, dice la multitud estaba maravillada. Acuérdense que busca la multitud, ¿qué? Pan y circo. Tenemos hambre otra vez. Estamos buscando el milagro, otra vez esto, otra vez lo otro. Quedaba maravillada de sus enseñanzas. Ya lo había mencionado Marcos en el capítulo inicial cuando sanó al endemoniado, y todos se maravillaban de esa autoridad con que hablaba y de las palabras que pronunciaba. Al oírle quedaba maravillada y decía 5 preguntas. ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe. Otros dirán, a causa de su incredulidad, y se asombró. 2 veces vemos a Jesús asombrado en la Escritura. Aquí, asombrado por la falta de fe de los mismos de su casa, de sus parientes, de los cercanos, de los que conocían, con los que se crió. Entonces no nos asustemos. No nos asustemos de la incredulidad de los que nos rodean a veces, de nuestra misma familia. Se asombró, sí, se asombró, quedó estupefacto y dijo, qué falta de fe. Así como se asombró ante la fe de ¿quién? Del centurión, ¿recuerdan? No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y volvió y los mismos no lo reconocieron. Es que es muy común que en nuestra propia casa se nos dificulte llevar el mensaje. Pero no se desanimó. El texto no termina. Y Jesús dejó hasta ahí su misión que el Padre le había encomendado. No, ese obstáculo, esa falta de fe de los suyos fue lo que sirvió para el lanzamiento de su misión de otra manera distinta como lo venía haciendo, enseñando como maestro. Es muy lindo, dice un teólogo, desde entonces multiplicó su misión por 12. Ya vamos a ver más adelante, envió a los 12 de 2 en 2 en misión. Los obstáculos, me lo han escuchado muchas veces, lo sabemos en nuestra vida, son oportunidades para que Dios obre maravillas en nuestra familia, en nuestra evangelización, en nuestro seguimiento del Señor, en cada una de las realidades de nuestra vida. Ya lo hemos escuchado, Dios de cosas malas siempre saca cosas muy buenas, porque imagínense la decepción de Jesús. No crea que dijo, no, a mí no me importa. No, de que los suyos y los propios los rechacen. Y a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Dónde es más difícil?
en nuestra propia familia. Entonces hoy nos invita el Señor con este final porque dice que después recorría los pueblos después de este bloqueo a no desanimarnos nunca, a no tirar la toalla en la evangelización, a saber que siempre el profeta va a experimentar dificultades y todos por el bautismo somos ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. No se debe callar la voz del profeta nunca, porque no es la voz del profeta la que anuncia, sino que anuncia la voz de Dios, porque el reino es de Dios. A nosotros nos toca. Miren, muy lindo en esa liturgia de la palabra como nos mencionaban a quién. ¿Recuerdan? A Ezequiel primero y después a Pablo. Y nos mencionaban a Ezequiel y le decían a Ezequiel que somos usted y yo hoy. Ezequiel estaba, ojo, deportado de Babilonia, deportado a Babilonia. O sea, estaba en una dificultad tremenda. Investigando un poquito de Ezequiel, algunos dicen que era bipolar, que tenía un trastorno mental serio, bipolar. Unos días que euforia, hoy sí, Señor, y otros días, no, hoy no puedo. Y aún así, miren qué lindo, fue escogido por el Señor como profeta para llevar su palabra, aunque su misión se sabía que iba a fracasar. Mire qué interesante. ¿Y qué le dijo el Señor? Habla aunque no te escuchen. Habla aunque tu misión fracase. ¿Y qué hacemos nosotros? No insistimos, no es que en mi familia es muy difícil, en mi familia es muy duro, no los vuelvo a convocar, no los vuelvo a reunir, cuando hablamos por teléfono ahí me pasa a mí a veces con mis hermanos, no, yo qué les voy a hablar del Señor, habla aunque no te escuchen, porque que quede la constancia, Dios quería mostrarle a Ezequiel, que quede la constancia que habló, que intervino como con un hijo, no, yo mejor no le digo nada, no, hijo. La droga, el alcohol, las relaciones prematuras, una afectividad y una sexualidad mal llevada te pueden llevar a esto y a esto. No, pero es que no se le puede hablar. Habla aunque no te escuchen. A eso nos manda este texto, no el que mencionaban antes en esta liturgia que incluía este texto de Ezequiel. Habla aunque no te escuchen sabiendo que su misión iba a fracasar. Y podía haber dicho Ezequiel, no es que soy bipolar, hoy estoy con la depre, Señor. Le fue dirigida la voz al profeta y le dijo, habla. ¿Y háblale a quién? A los de Israel, a su familia, a sus cercanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O ya tiramos la toalla hace tiempo? ¿O ya dejamos de evangelizar? Claro, a todos nos pasa. Dijimos no y nos acomodamos en nosotros tenemos una buena relación con Dios, nosotros estamos en orden con Dios, nosotros cumplimos medio las normas con Dios. No, nos manda a hablar aunque no te escuchen. Y yo le decía a Cata compartiendo con ella porque les cuento en este camino de empezar a llevar por estos medios de la web, por el canal de YouTube, por el mismo Instagram, uno empieza a tener cierto grado de desaliento porque no ve crecimiento. Y en estos días pensaba y el lunes empecé a preparar el texto y le decía a Cata incluso viniendo, no tiene la tendencia a querer como tirar la toalla, mi amor. Uno ve que le da y como que nada, no avanza, no crece. ¿Y no crece quién? Es que el que tiene que crecer es el Señor. Si uno se queda en mejor dicho, lo que tenemos que hablar es de Él y por eso ahora les voy a hablar enseguida de Pablo, que era lo que nos decían las lecturas, Ezequiel y Pablo. Pablo el aguijoncito era para que su orgullo no se le subiera. Entonces uno tiene la tendencia a tirar la toalla. ¿Por qué qué? Porque es que no crece, porque no veo resultados. Y inmediatamente empiezo a prepararle el texto y leo que el Señor Dios le dice al profeta, habla aunque no te escuche. Sigue montando videos aunque no los vean. Sigue haciendo reels aunque el número no sea grande. Eso es mi problema, no el tuyo. A ti lo que te toca es hacer lo que yo te mando, ser profeta, y no porque yo sea el predicador, usted que me escucha también, por el bautismo que sacerdotes, profetas y reyes, y lo hacemos muy bien para hablar de todo, de nuestros paseos, de sitios, de fútbol, de todo, pero de Dios y especialmente con nuestra familia. Es que no me escuchan. Habla aunque no te escuchen. Porque el que siembra la palabra, la semilla es Él, y esa semilla no se pierde, y tarde o temprano puede reventar en una actitud, en algo. Y Pablo lo mismo, Pablo tuvo líos con los corintios, lo desprestigiaron, le inventaron chismes.
Llegaron los que se creían de la tradición y dijeron, no, no, novedades aquí no, Cristo crucificado, no, no, eso aquí no, sigamos leyes. Mire, es que el apegarnos a la tradición, y ojo que la tradición no es mala, no estoy diciendo que Dios, que es mala, nos impide abrirnos a la novedad de Dios. Claro que sí, la tradición de la iglesia, la tradición de nuestra iglesia, la tradición de los apóstoles, todo eso, pero sin dejar de leer los signos de los tiempos e irnos acomodando a lo que nos pide hoy. Llevar el evangelio a lo que es que hoy no se puede seguir llevando de la misma manera. Hay que dar otras normas, hay que hacer, y no importa que no, ¿qué? Quinta vez, habla aunque no te escuche. Es que es la tentación más grande. ¿Cuántas reuniones y nadie? Antes se ríen de nosotros. Antes tal cosa, acuérdate cómo se reían de Jesús las plañideras con la hija de Jairo muerta. Oiga, este es que muerto y qué va a hacer. No, no. Dios tiene un plan de salvación que va a sacar adelante a pesar de nuestro desánimo, a pesar de nuestras excusas. Ezequiel les decía, bipolar, estoy deportado, pero es que no tengo mis comodidades, estoy en otro país, nadie me conoce, no soy tenido en cuenta, tal cosa, habla, aunque no te escuche. No hay excusas para no hablar la buena noticia de Dios. Aquí nos lo muestra Jesús, que es el tercero y ya vamos a profundizar en el texto, pero detengámonos un poquito en Pablo. Entonces, ninguna novedad y fuera de eso el aguijón de la carne, que les decía algún día unos estudiosos dicen que paludismo, otro que algo moral y sexual, otros que una enfermedad de la piel, no importa qué fuera, pero tenía algo que le impedía, como decir, evangelizar normalmente, pero ¿qué hizo? Lo asumió y permitió que la gracia de Dios se mostrará fuerte en medio de su debilidad. Cuando tengamos la tentación de no me escuchan, de para qué reunir la familia, de no ponen cuidado, de se ponen a conversar mientras uno está hablando. Recuerda que mi gracia se muestra perfecta en medio de tu debilidad, en medio de tus limitaciones, porque se me olvidaba, lo primero que le dijo a Ezequiel fue, hijo de hombre, habla. ¿Y saben qué es hijo de hombre? Es decirle, tienes limitaciones, tienes defectos, tienes pecados, tienes trastornos psíquicos y a veces mentales, pero no son excusa para que mi gracia se muestre perfecta en medio de tu debilidad. No tenemos excusas. Y sumándole a ese desaliento que tenía de ver a veces ese desgaste porque es duro y difícil, sumaba a veces, pensaba en ustedes hoy en la comunidad, no en todos, sino que decía, hombre, estos que no volvieron, estos que no vienen, estos que tal cosa, sigue con tu labor, aunque no te escuchan, hijo de hombre, porque es muy lindo cómo escogió, les dije a Ezequiel con limitaciones, y cómo escoge lo que el mundo menosprecia y no tiene en cuenta, carta a los Corintios, para confundir a los sabios e inteligentes. No se nos olvide eso. Yo no estoy aquí por sabio e inteligente, puede que por bonito sí, pero por sabio e inteligente no estoy, ni por ser el más capaz, ni por ser el más preparado. Es porque el Señor tuvo misericordia de mí y me escogió, como tuvo misericordia de Ezequiel, de Pablo, de Jeremías, de todos los que llamó, de Moisés, gago, limitado, miedoso y temeroso. La obra es de Dios y ese aguijón le servía a Pablo para darse cuenta que hay que anunciar, al que anunciamos no es uno mismo y el que tiene que crecer no es uno mismo, sino Dios. El mensajero no es el que crece, sino el dueño del mensaje, que es Dios. Entonces a veces esas limitaciones, como decía yo, les decía en el comienzo, la timidez, el miedo, todas esas cosas, están ahí para que conservemos la humildad y la conciencia de que es el Señor el que hace la obra, que nunca se nos olvide, que no seamos como en la Torre de Babel tratando de construirnos un nombre, que no sea yo en el canal, en Instagram, en los medios, tratando de construirme un nombre, sino construirle un nombre a Él, que ya lo tiene y que toda la gloria sea para Él. Y a uno a veces se le olvida y tiene esa tentación que hay que hacer, velad y orad, purifica la intención y pedirle al Señor que me hable. Y habló muy clarito, habla aunque no crezca, habla aunque no escuches y yo te sigo acompañando con mi espíritu para que en medio de tu debilidad se muestre perfecta tu fuerza. Y ya llegamos entonces al texto con Jesús.
Vino allá y ¿qué dijeron? Ahí leímos, este no es el hijo de María. Y miren, lo trataron con 4 frases despectivas, 3 veces dijeron este. Y usted y yo a veces hacemos eso, ¿o no? Y este que me va a venir a enseñar a mí quién es este y sabemos el nombre. Y este que acabó de entrar a la escuela, les he dicho, y este que no dirige comunidad. Y yo que llevo 24 años, este que acaba de llegar y ya es que en los 12 y tal cosa. Nos falta ver más allá de las apariencias, gran enseñanza de este texto. No fueron capaces de captar en Jesús algo más, a pesar de haber escuchado, a pesar de haber oído, y a nosotros nos pasa cada rato. Juzgamos por las apariencias. Por eso dice muy lindo el salmista, Dios mira el corazón y no las apariencias. Hijo de María, qué insulto. ¿Saben cómo se debería referir en el pueblo de Israel a alguien? Hijo de tal, de José, aunque el padre hubiera muerto. Nombrarlo por la mujer era despreciarlo. Y no le dijeron el nombre, decían este. Y este va a venir aquí a enseñarnos. Y este va a venir aquí a decir que, y por eso las 5 preguntas se asombraron, y algún teólogo explica, y con razón, porque muchos lo conocieron desde pequeño, decía él, jugaron con él, vieron que no estudió, vieron que no fue a una universidad, y sale con esta sabiduría y con estas enseñanzas, y por eso al comienzo la multitud se maravilló, pero después se escandalizaron, se asombraron, después se escandalizaron, dijeron, no, esto sí es como nosotros. Nos mantenemos entre el asombro y qué pereza. Otra vez lo mismo. Cada 8 días escuchar allá a Chucho. No, es que no es Chucho, es el Señor que te habla. Es Dios que te habla con amor. Es Dios que quiere mostrarte el camino a través de su palabra, que es luz, lámpara en nuestros pasos para salir adelante en medio de tus tristezas, en medio de todas tus realidades. Es que lo de Jesús aquí es lo de nosotros. Nuestro país ya ni Dios. Y esta autoridad de dónde, y estos milagros y estas cosas, no, ¿qué va a ser este capaz? No fueron capaces, repito, de ver más allá de las apariencias. Y a veces juzgamos nosotros a los demás, a los de nuestra familia por las apariencias. Y a veces en una persona humilde y sencilla se esconde gran sabiduría. ¿Qué enseñanza nos da este texto tan interesante y tan linda? Que a veces, es que este no estudió, este no hizo tal cosa, en cambio yo, médico, graduado, profesional, formado, no, pues qué maravilla, no. No es Dios el que capacita y forma, y la obra es de Dios. Lo mismo que le pasó aquí a los parientes, a los cercanos, nos puede pasar a nosotros en nuestra familia con alguien que no esté en este camino. Porque es que como ellos se quedaban en sus leyes, se quedaban en sus normas y se quedaban en todas esas realidades, decían, y este puede venir a aportarnos algo. Este de nuestra familia que estuvo en el vicio, que estuvo perdido, que estuvo en adulterio, puede aportarnos algo. Yo no creo. Pues sí, porque ahí el Señor también actúa y hace su obra y hace maravillas, y corremos el riesgo de, como ellos con Jesús, de escandalizarse. ¿Qué es escandalizarse en griego? El cepo o algo que ponían para capturar el animal, es convertirse en piedra de tropiezo, y al que escandalizaba había que eliminarlo. Ya desde San Marcos 3:1, 3:6, a este hay que matarlo. Es que este nos está dañando aquí es que este que entró a los 12, es que este de la comunidad, es que este de los otros, este hay que sacarlo. Este está escandalizando porque es que no nos deja hacer y dejarnos sentaditos en nuestras normas, en la Eucaristía, en la misita, en este recito, en estas cositas. Este viene con unas novedades. Entonces por eso les decía que la tradición es delicada, porque no nos impide abrirnos a la novedad de Dios, que vino a no abolir la ley, pero a darle un cumplimiento, a darle otras enseñanzas. Pero la gente no aceptaba, no aceptaba. Hijo, fuera de eso, miren, a veces hijo de carpintero. Todavía a veces decimos, no, cuidado, hágale caso que este es profesional, graduado en Estados Unidos, hizo un máster en no sé qué, un PhD en no sé qué, este sabe mucho. Pero miren, que se quede esto antes de que las circunstancias de nacimiento y de fortuna no determinan lo valioso que pueda ser una persona.
las circunstancias donde nacimos y la fortuna de estar en un hogar o no, con posibilidad económica, no determinan lo valioso de una persona ni su relación con Dios. Ojo, porque es que, ay, yo que nací pobre, ay, es que yo nunca he podido tener un empleo, ay, es que en cambio los que tienen, vea lo que tienen, ay, es que los otros no solo no determinan, sino que no es excusa para ser completamente felices y tener una vida productiva. Pero como claro, siempre mirando lo de los demás y siempre, ay, este de Nazaret, hijo de María, sus hermanos José y todos están aquí. Hoy no vamos a ver eso de los hermanos, que ya sabemos que es adelfos en griego, que no había un término para decir cercanos, como cuando hablaban de Moisés, de Abraham y Lot, que eran hermanos y era sobrino, pero es que no hay un término para eso. Pero entonces a veces, ojo, ay, es que yo no he tenido fortuna, es que yo he sido tan de malas, es que yo nunca he podido sobresalir, es que tal cosa, y en cambio aquel sí, entonces nos quedamos toda la vida sin asumir nuestras realidades. Y ahí se frustra la misión que el Señor nos tenía encomendado. Como si Jesús hubiera dicho, no, no, pues, Pedro, Juan, vengan, ve, así ve como me trataron los cercanos, ve, hasta mi mamá brincó, hasta yo que jugaba con aquel, mire, con este nos íbamos para la carpintería y nos dábamos con un palo en la cabeza y jugábamos escondidijo ahí y mire con lo que salió. No, no, es que cuando no esperamos nada de los demás, no tenemos el gran riesgo de nunca decepcionarnos, entre comillas, ¿me entendieron? Cuando uno no espera nada, no se decepciona. El que duerme en el suelo no se cae de la cama. Hay que amar a los demás como son. ¿Y qué mostró Jesús volviendo a Nazaret, donde pretendieron tirarlo por un peñasco? Que siempre tenemos que seguir intentando, que siempre tenemos que tener paciencia, amor y misericordia con aquellos cercanos y de nuestra familia que aún no logramos que entren o que esa semillita germine, que tarde o temprano el Señor va a tocar sus corazones, pero como tiramos la toalla, como ya no insistimos, como decimos, vio, no, es que si a Jesús le tocó así, dice uno, y me han escuchado y yo lo he dicho, es que en la familia es muy difícil, no hay nada que hacer, sigamos mandando el mensajito. A veces en el WhatsApp de mi familia Cata visto que ni pongo ni porque son risas, son tal cosas, es lo mismo, hay que seguir mandando. Habla, aunque no te escuchen. Manda mensajes, aunque se rían de ti, porque es que estamos pretendiendo que crezca el dueño del mensaje y no el mensajero, que sea reconocido el Señor y no que yo sea reconocido, y que en medio, repito, de nuestra debilidad se muestre perfecta su fuerza. Dice el texto que salió y entró a la sinagoga a enseñar y que la multitud se maravillaba. Mire, la multitud se maravilla cada que hay un milagro, cada que se aparece la Virgen, cada que algo extraordinario ocurre, cada que tal cosa ocurre. Y no dan ese salto de los milagros a la fe en el Señor de los milagros, a la fe en el Señor de los milagros. Les voy a contar. Hoy que me fui a motilar, repito, si el peluquero viviera de lo que yo me motilo, estaba aguantando hambre. Pero compartiendo, porque le hablo a veces de este camino, me dice, ¿cómo vas en la escuela? ¿Cómo va el canal? Me contaba, hombre, me dice el doctor, me insulta, me dice doctor, y doctor Franco, mire, le voy a contar, cuando empezó la pandemia, pues yo tenía unos ahorritos, los tenía ahí destinados, gracias a Dios he sido organizado a pagar arriendo, a mercar, pero a medida que fue avanzando la pandemia y nada que abrían y nada que abrían, y tenía una cirugía pendiente, una cirugía de brazo y una cirugía creo que del cuello, me fui angustiando y me fui llenando de miedo porque dije, como después de la pandemia abrieron un poquito, dije, ahí me voy defendiendo, pero ¿cómo voy a hacer para operarme si la incapacidad es de 2 semanas? ¿Qué voy a hacer para vivir y para llevarle a mi hija y a mi esposa el alimento y para pagar el arriendo? Y empezó a orarle al Señor. Empezó a pedirle al Señor en medio de sus angustias y sus temores, Señor, ilumíname a ver que no sé qué hacer. Sus ahorritos ya prácticamente en cero, y cuando los ahorritos se le iban a acabar lo llamaron de la EPS. Jorge, está lista tu cirugía, para ya ligerito. Y llevaba esperando mucho y dijo, no, yo no me voy a operar porque entonces dejo al menos de venir a trabajar aquí, a recibir 1 o 2 motiladitas, no la mía obviamente, sino otras, y con eso algo me ayudo. Pero entonces dijo, pero ¿y si no me opero? ¿Cuándo me vuelven a llamar y esta cirugía la necesito? Estando en eso y orando al Señor, me dice que le entró una llamada. No le voy a hacer propaganda a la peluquería, pero tiene más de 50 años y él trabaja ya casi hace 50 años. Y le entró una llamada de un señor que se fue hace mucho cliente de él a vivir a Cali. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
alguien le contó a ese señor que a Jorge lo tenían que operar. Por ahí me enteré que te iban a operar, hombre. Él antes le dijo, está aquí en la ciudad, quiere que vaya y lo motile, porque lo mandaban a recoger, lo motilaba y se iba. No, no, yo sigo aquí creo que en Cali. Yo sigo aquí, pero me enteré que te van a operar. Y entonces, Jorge, ¿cómo vas a hacer? Y Jorge le dijo, hombre, la verdad no sé. La verdad no sé, porque van a ser más o menos 15 días o 20 de incapacidad. Y la verdad, pues la situación no está de la mejor manera. Entonces le dijo, Jorge, no te preocupes, hombre, vos tenés cuenta de ahorros. Entonces Jorge le dijo, no, hombre, y qué pena, yo no le estoy pidiéndole, hombre, déjate ayudar, hombre, ¿tenés cuenta de ahorros? No, no tengo. Ya alguien de confianza, sí, tengo un amigo que me puede dar la cuenta de ahorros y yo te la paso. Le pasó la cuenta de ahorros, se fue a internar a operarse cuando lo llamó la señora casi con lágrimas en los ojos. Mi amor, nos consignaron 1.000.000 de pesos. De Cali, creo, de Cali, 1.000.000 de pesos. Y me decía él hoy conmovido, hombre, definitivamente nos falta el fe. No hizo allí más milagros por su incredulidad y falta de fe. Se desatrasó de los arriendos, se puso al día y tuvo a un sobrante. Y lo llamó recién operado un sacerdote que motila. Igual pues le hace el corte de pelo. Jorge lo va a mandar a recoger porque con el pasaje, yo sé que usted ha estado escaso, fue allá y salió con 2 mercados grandes de allá el sacerdote, vea para que se defiende. Y uno no le entra un arriendo y se angustia. Y uno tiene aún lo necesario y aún sobrante y es muerto de miedo. Somos este pueblo de Nazaret. Somos los cercanos a Jesús. Y mire que somos los cercanos porque estamos en la escuela bíblica, conocemos la palabra, pero desconocemos el poder de Dios. Desconocemos el papá que tenemos. Desconocemos cómo Jesús mueve los corazones y las manos y las actuaciones. Y les cuento este otro que me acordé que me contaba Cata, venía con Jero. ¿Venían a qué horas, mi amor? Tardecito, ¿a qué horas venían? Por la noche que lo traías y vio un muchacho cargando una niña, tal vez a las 9 de la noche, tal vez con un cartelito y suponemos que eran venezolanos. Y Jero nos cuenta que sintió en su corazón 20.000 pesitos que le había dado de cumpleaños tal vez o Cata de la tía y dijo, mami, yo siento que le debo dar esta platica a ese muchacho con el niño a las 9 de la noche. Abrieron, pararon el carro y le dieron la platica que a veces decimos, no, eso es para droga, no, eso es... El Señor pone en el corazón, somos las manos, el corazón, y le dio esa platica y nos decía tan lindo, me sentí tan bien, no le dolió desprenderse, y es bastante, bueno, deje así, es bastante amante de ciertas realidades, entenderán los abuelos, y me decía, me sentí tan bien, hombre, creámosle al Señor, dificultades que todos estamos experimentando, Él sigue actuando. Él nos da lo necesario y aún sobrante. Vive de los cortes, la peluquería cerrada, ahorros en cero. 1.000.000 de pesos, pague sus arriendos y quede al día. Y para mercar tenga estos 2 costales. Hombre, y decía, hombre, es que nos falta mucha fe. Mi Diosito, me decía él, no nos desampara con nada. Pero creemos que está lejano. Decimos como estos. No decimos, obviamente, hijo de María, sus hermanos, lo conocemos, pero decimos, ¿y será que el Señor sí ve? Y señalar que el Señor sí sabe de mis angustias, de mis sufrimientos y de mis cosas. Lo que pasa es que hace tiempos la palabra de Dios dejó de asombrarnos. Hace tiempo la palabra de Dios dejó de maravillarnos y creemos que no podemos ser portadores de esas buenas noticias. Miren, en el chat de médicos cada rato dicen, este hijo de Julia y Guillermo, esta plaga, este demonio, este diablito, ¿podrá estar llevando la palabra de Dios? Yo no creo. Eso es lo que el Señor escoge, a lo que menosprecia el mundo, para transformar y transformar a muchos corazones. Entonces todos tenemos esa misión, todos estamos llamados, todos sin excusa, y menos la excusa de, ay, vea Ezequiel, es que miren, la de Ezequiel es tremenda, bipolar. Ustedes saben una enfermedad bipolar. Ustedes saben todas esas realidades y fuera de eso deportado, o sea, se salió de su país, dejó su casa, sus comodidades y uno es en su casa, en su hogar, con lo necesario, aún sobrante y a veces nos angustiamos. Es normal, hijo de hombre, hijo de hombres, sé que eres un ser humano con limitaciones, pero por eso este texto hoy nos invita a dejar esa incredulidad, a arrojarnos confiadamente en los brazos de Dios,
como si arroja ¿quién? El hijo en brazos de su madre, el hijo en brazos de su madre, a no desanimarnos ante tantas realidades. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta? Le ha sido dada, y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban. Muchachos y muchachas, tenemos que saber que lo más común que nos va a pasar es que los cercanos sean las piedras de tropiezo para nosotros seguir en este camino. Que los más cercanos, los que están adentro, los hijos a veces los hermanos, los primos, los tíos, son los que se convierten en piedra de tropiezo y en dificultad para nosotros seguir en este camino, para nosotros seguir en este camino. Jesús les dijo, un profeta solo es su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro, les decía. Miren, ponía el Señor contar este testimonio porque es que es la realidad que todos hemos experimentado en la vida. En medio de dificultades hemos visto el paso de Dios por nuestra vida, pero llegan situaciones que nos ponen como a tambalear, a dudar y nos hacen entrar en tristeza, en duda, yo cuándo voy a salir de esto, yo cuándo podré. Y dice muy lindo que no hizo allí, pero sí dice que sanó a unos pocos enfermos. ¿Cuál es la idea? Abrámonos a la fe y veremos cosas maravillosas en nuestra vida, porque la incredulidad, y recuerden, en este texto Jesús de Nazaret, ¿qué decía Natanael? Y es que puede salir algo bueno de Nazaret, como decimos nosotros. Y es que puede salir algo bueno de esta persona, mire lo que ha hecho en su vida. Y es que puede salir algo bueno de nuestros hijos. Y es que puede salir algo bueno de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros parientes. Eso decía Natanael. ¿Por qué? Porque miramos las apariencias y no el corazón. Dice que no pudo hacer allí y actuar más. ¿Por qué? Porque es que las actuaciones de Dios dependen de nuestra libertad y nuestra apertura y de nuestra fe. Recuerden que alabó la fe de la hemorroísa, alabó la fe de Jairo, que aún lo mandó buscar y aún después de muerta que le dijeron no molestes más al maestro, siguió insistiendo. Y a pesar de eso decía que sanó allí a unos pocos. Si nos abrimos con fe, pero recuerden que fe es la respuesta al amor de Dios, es ese seguimiento de discipulado en las Escrituras, es la escucha y poner por obra la palabra, es la confianza plena en Dios, es tener la certeza de que a pesar de que me van a operar y dejé de ejercer lo que yo hacía, mi actividad de motilar gente, de hacer los cortes de cabello, Él va a responder por mí, y que no me va a fallar y no me va a desamparar por nada. No es la fe de haga fuerza, la fe que yo estoy seguro, yo creo, mire, concéntrese, no es esa fe. No es esa fe, es creer que en Jesús reside el poder de Dios. Es creer que en Jesús está presente el poder de Dios y que quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Haciendo qué? Quitándonos esa tristeza, quitándonos esa angustia, quitándonos todos esos miedos, quitándonos todos esos temores y permitiéndonos vivir como hijos de Dios, porque en verdad lo somos. Aquí en este texto está escondida la pregunta que tanto escuchamos durante toda la Sagrada Escritura. ¿Quién es este? Que tenemos que responder, pero aquí en un sentido negativo. Y nos lleva a cuestionarnos en si verdaderamente estamos viendo a Jesús como el Hijo de Dios vivo, como el único capaz de sacarnos de todas nuestras realidades, como el único capaz de llenar los vacíos de nuestro corazón, o como el simple carpintero de Nazaret. Dios nos está mostrando aquí a través de este texto que actúa en lo sencillo, en lo cotidiano y en lo humilde, que no tienen que ser cosas extraordinarias, y nos está mostrando una compasión y una misericordia tremenda porque nos muestra que a pesar de nuestros rechazos, Él sigue insistiendo. Él nunca tira la toalla. Y lo que les decía ahora y les recuerdo, estas dificultades que estamos viviendo, estas crisis, esta escasez económica a veces, estas realidades de desempleo, estas realidades de nuestro país, son oportunidades para que Dios se manifieste en nuestra vida
y saque adelante, como lo va a hacer con toda certeza, su plan de salvación. No nos desanimemos, no tiremos la toalla, sigamos insistiendo en nuestra familia. Recuerden, testigos en Jerusalén, nuestra familia, Judea y Samaria, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es que decir que mi gracia se muestra en medio de tu flaqueza es lo mismo que decir que mi Espíritu te acompaña. Y los envió con la fuerza, nos envía con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder transformar ¿qué? Todas esas realidades. Y a veces nuestras limitaciones son el motivo para que no se nos vayan subiendo los humos a la cabeza, para que no nos vayamos creyendo muy, porque el que tiene que crecer es Él y el que tiene que disminuir soy yo. Y se maravillaba de su falta de fe. ¿Será que el Señor se asombra de nuestra falta de fe? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué? Y esa incredulidad, ¿cuándo entró? Esa falta de fe, desde el paraíso. Adán, Eva, le creyó más al otro que a Dios. Desconfiamos del proyecto de Dios. Desconfiamos de que Dios nos quiera felices. Desconfiamos de que Dios nos pueda sacar de las tormentas y las tempestades. Desconfiamos de que cuando dice pasemos a la otra orilla se va a ir solo y nos va a dejar ahí abandonados. Ve, arrancó y nos dejó botados. No. El cercano hoy vuelve a su patria, a nuestra casa. Sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras dificultades y nos dice, ten fe, confía, confía. Abandónate en mí, que ni el ojo vio ni el oído escuchó lo que yo tengo preparado para ti. No importa la situación que estés viviendo, no importa el infortunio donde te haya tocado nacer, no importa el trabajo que tengas o no tengas, no importa las realidades de tus hijos, no importa lo que sea, yo paso por tu vida. A algunos no hizo allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Nos sigue tocando. ¿Sigue tocando qué? Lo profundo de nuestro corazón. Sigue tocando a nuestro corazón. Sigue echándonos el colirio de su espíritu para que se abran nuestros ojos. Sigue prestándonos su pecho para recostarnos en él, para decirnos, aquí estoy contigo. Y aunque me rechaces, aunque digas, no es que él no es capaz, él no puede, es que es imposible, que es el hijo de María, ¿qué va a hacer? Yo actúo en tu vida, en tu hogar, en tu país, en tu corazón, y tengo grandes cosas preparadas para ti. ¿Qué falta? Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Señor, te entrego mi angustia, mis miedos, mis temores, mi inapetencia espiritual, mi desaliento, mi desánimo. ¿Qué voy a hablar? Habla, aunque no te escuche. Hacemos un acto de fe hoy en tu presencia, Señor, y te damos gracias por esta palabra sencilla que nos ilumina, nos anima, nos da esperanza y nos incita a pedir en oración, Señor, aumenta nuestra fe. Creo, pero aumenta nuestra fe, que sea esa fe firme que nos mantenga en medio de las tormentas y de las dificultades. Que sepamos ver en ti, descubrir en ti la presencia del Dios vivo. Jesús es la carne de Dios, es la presencia de Dios, es la misericordia de Dios entre nosotros, siempre pendiente de nosotros. Y uno creyendo que se olvidó, que se fue de su casa. No, ahí lo tenemos, más vivo y cercano de nosotros que nosotros mismos. ¿Será que nos estamos privando de muchas bendiciones por nuestra incredulidad y falta de fe? Dios tiene mucho para darnos, pero cuenta con nuestra apertura y nuestra libertad para abrirnos hacia Él, para decirle, sí, Señor, creo. ¿Quieres quedar limpio? Sí, quiero. Quiero que me limpies de mis miedos y temores. Quiero que me saques de mis tristezas. Quiero que renueves mis fuerzas como el águila. No importa la edad que tenga, los ancianos tendrán visiones, decía el profeta Joel, ganas de vivir, deseos de seguir adelante, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de estar deportados, a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades.
Yo sé, decía Job, que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor no va a dejar sin concluir la obra de sus manos, que somos nosotros, porque el artista jamás deja su obra inconclusa, y menos la quiere ver estropeada. Pasa, Señor, en este instante, dándonos el don de la fe, la gracia. Ora a tu Padre y pídele que nos dé una fe capaz de mover montañas, capaz de abandonarnos y dormir tranquilos en los brazos de Papá Dios. Una fe que no decaiga ante la primera tempestad. Una fe, como ponía hoy en el Estado, que sea tan contagiosa como el COVID-19 y nuestro mundo va a cambiar. Una fe que se contagie como ese virus y que todos te sigamos, te sirvamos, te sigamos y creamos en tus promesas, Señor, porque el que crea en ti jamás será defraudado. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.